toca el resumen. A David le toca el resumen. Vamos a pedirle, aprovechando que está aquí el hermano Gabriel con nosotros, para que nos dirija una oración. Si es tan amable, y le seguimos con el resumen y la clase. Gabriel. Vamos a orar. Oremos, mis hermanos. Gracias le damos nuevamente, amoroso y eterno Dios, por este maravilloso día y por la oportunidad de estar unánimes, en línea, desde nuestros diferentes lugares, pero con el mismo propósito, de seguir escudriñando su sagrado libro. Bendiga a nuestros expositores. Gracias por este tiempo tan importante en que el alimento espiritual está a nuestro alcance. Bendiga también la iglesia, donde quiera que ministramos, que sea todo para honra y gloria a su precioso nombre. Guíenos con su bendito espíritu. Gracias por esta libertad de aprendizaje y ayude en los lugares en donde no es posible. Sabemos que usted tiene el control y de usted son los tiempos. Permítanos honrarle y glorificarle. Le pedimos también por aquellas situaciones que no nos permiten a veces estar unánimes, pero le pedimos que nuestra fe sea genuina y vaya en aumento. Todos se lo agradecemos y le pedimos nos acompañe hasta el término de esta reunión, en el precioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gabriel. Amén. Adelante, David. Gracias, mi hermanito Gabriel, por la oración. Bueno, ya como saben, hermano, me han dado el privilegio de solo pasar un resumen rapidito. Va a ser muy informativo y después se lo pasaré al hermano Roberto. Estamos en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17, y vamos a comenzar leyendo. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a sus hijos aún en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces sería como 3 preguntas, hermanos, muy importantes que nos tenemos que preguntar en este resumen rapidito. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Qué significa andar conforme a la carne? Y también, por último, ¿qué significa andar conforme al Espíritu? Entonces, la primera pregunta, y voy a desglosarlo rapidito y rápidamente, ¿ok, hermanito? 1 Corintios 1:4, lo que significa estar en Cristo Jesús. Y dice así la palabra de Dios: gracias Dios a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vamos por gracia, hermano, por eso estamos en Cristo Jesús. Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos esa redención, hemos sido redimidos. Gálatas capítulo 2, versículo 17 dice así: si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hallados pecadores. Ya estamos hablando de la justificación que viene por medio estando en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, tenemos el perdón también. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, somos ¿qué, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí, todas son hechas nuevas. Amén por eso. Romanos capítulo 6, 23. Acuérdense, estamos desglosando lo que significa estar en Cristo Jesús. Y estos son pasajes bíblicos que refieren estando en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos esa vida eterna, tenemos esa promesa que nosotros como cristianos nos apegamos a esa promesa con todo el corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estamos en gloria con Él, glorificando a Él día y noche, estando en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces estamos viendo también bendiciones espirituales y de eso lo vamos a también elaborar un poquito más después de esta presentación. Colosenses 1:28 dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Estamos siendo presentados perfectos a mediados de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los beneficios, virtudes, lo que nosotros tenemos estando en Cristo Jesús. Romanos 8:1, comenzando de lo que comenzamos a leer el pasaje. Ahora pues ninguna condenación, o sea, no estamos condenados para lo que están en Cristo Jesús. Lo que andan conforme a la carne, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora la otra pregunta está, ¿qué significa andar o estar conforme a la carne? Dice así en Romanos capítulo 15, versículo 16 al 26. También voy a incluir lo que es significativo de andar y estar conforme al Espíritu. Dice así la palabra de Dios: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, pongamos atención, esto es lo que significa cuando estamos practicando o haciendo las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, ya vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y aquí nos dice: si vivimos por el Espíritu, el apóstol Pablo, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora tenemos, lo puse así separado para que nos podamos simplificar un poco más rápido. Estar en Cristo, tenemos estas virtudes, esta característica, que estamos en gracia, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, somos una criatura en Cristo Jesús, tenemos esa promesa de la vida eterna, estamos en gloria, seguimos glorificándola a Él. Estamos con las bendiciones espirituales, los que aquí de esta parte andando conforme al Espíritu, nos presenta nuestro Señor Jesucristo perfecto y nosotros no tenemos ninguna condenación estando en Cristo Jesús. Ahora, las bendiciones espirituales conforme al Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo cual no hay ley. Dice así en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5, permaneced en mí
y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanito, para encapsularlo todo, lo que es los beneficios, lo que son las bendiciones espirituales, estas virtudes, estas características, parece que estamos ganando con cuando estamos en Cristo Jesús. Y estas son las ganancias que nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece a nosotros como obedientes, como servidores, como seguidores, como discípulos verdaderos de su palabra. El problema está, hermano, cuando nosotros estamos practicando las cosas que son de la carne. Juan 15:6 dice así, nos enseña nuestro Señor Jesucristo a nosotros. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y ya estamos hablando de la lista larga de lo que se practica conforme a la carne. Entonces veremos que son adulterio, ira, celo, cómo satisfacemos los deseos de la carne, hacemos lo que nosotros querramos, lo practicamos vanagloria, irritamos a unos a los otros. Entonces estas son cosas, hermanos, que si nosotros estamos practicando tales cosas que van en contra del espíritu, entonces por significativo o conclusivo decisión, veramente nosotros no estamos adorando a Dios en espíritu si estamos practicando una de estas cosas carnales. Dice así en Romanos 8, terminando con el resumen. Así que, hermanos, deudores, no a la carne, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa, hermano? Morimos espiritualmente, morimos carnalmente, morimos de todo. Estamos distanciados de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Dice así, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que ese ha sido mi resumen, hermano. Ha sido una encapsulación o abarcar lo que significa andar conforme al Espíritu, andar o estando en Cristo Jesús. He dado pasajes bíblicos para que así nosotros podamos entender y captar que todas las respuestas Dios lo provee a nosotros para así nosotros caminar en luz y caminar en espíritu y tratar de evadir practicando o pensando tales cosas que no agradan a Dios, lo que son agradando a la carne. Así que amén, y hermano Roberto, puede continuar si desea. Gracias, hermano. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy buen resumen, no resumen, sino buena explicación, buena clase. La corrigió y mejoró, aumentó y mejoró. Amén. Es lo que debe de hacer. Amén. Amén. Bueno, entonces estamos viendo en el contexto general de lo que estamos estudiando ahorita en Romanos en el capítulo 8, ¿verdad? Está tomando la situación de cómo combatir contra el pecado y qué herramientas tenemos para combatir contra el pecado, porque el pecado lo que causa es muerte y no nos podemos quitar el dedo del renglón, tanto para judíos como para gentiles. El pecado, de todos modos, de una forma u otra, causa la destrucción del ser humano, la condenación del ser humano eventualmente. Pero
nos está diciendo que en el capítulo 6 que tenemos una salida, ¿verdad? Que hemos sido libertados del pecado al nacer de nuevo. Nos está diciendo de que ha habido una nueva ley, un nuevo pacto en el capítulo 7, pero que sigue siendo la misma batalla internamente dentro de nosotros, la diferencia entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu Santo, de la voluntad de Dios. Y el capítulo 8 nos recuerda que tenemos esa salvación otorgada a nosotros, que es una salvación que podemos recibir siempre y cuando nos mantengamos firmes, ¿verdad? Andemos conforme, llevamos una vida de una constante buscar la justicia de Dios, buscar la justicia de justificarnos nosotros mismos ante Dios conforme a las reglas de la libertad. O sea, no estamos esclavizados al pecado, ¿verdad? En Romanos capítulo 6 ya nos dice desde el versículo 11 que no tenemos que ofrecernos al pecado, ¿verdad? Si se acuerdan lo que dice el capítulo 6, versículo 11, dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no lo tenemos que obedecer, nos da una libertad. No es una adicción que no podemos evitar, es una situación donde Dios nos ha dado la libertad para hacerlo y nos está dando esa libertad siempre. ¿Ok? Ahora, con esa base nos está diciendo que el apoyo primordial, él aquí en este momento, después de mencionarnos a Cristo Jesús, nos menciona el Espíritu Santo, ¿verdad? Teníamos el apoyo del evento del Evangelio, de la venida de Cristo Jesús aquí para morir por nosotros, ¿verdad? Gracias a Él. Dice, por eso no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que hemos recibido a Cristo, los que hemos sido revestidos de Él, los que hemos bautizado en Él, los que estamos procurando obedecerlo. Pero también está diciendo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a jugar un papel muy importante en el evento de nuestras vidas, lo que puede hacer por nosotros. Y nos está diciendo al final de los primeros 16 o 17 versículos que el Espíritu Santo es el que nos informa a nosotros de que somos hijos de Dios. O sea, no solamente ejecuta la voluntad de Dios Padre, sino que nos informa lo que tenemos que hacer. Y se está cumpliendo la promesa de que Jesús en Juan en el capítulo 16 dijo: es necesario que yo vaya, pero os mandaré un consolador, ¿verdad? Que os guiará a toda verdad, que os convencerá de justicia, juicio, ¿verdad? Entonces, este espíritu de nosotros, de Dios, nos da a nosotros el testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso es bien importante, lo que somos, porque fíjense bien, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 1, cuando se dirige a la iglesia, le dice lo mismo, lo que somos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes somos nosotros? Somos aquellos que hemos sido santificados, y santificar en este sentido quiere decir que hemos sido apartados para hacernos un bien, porque Dios no nos ha apartado para mandarnos al infierno, nos ha apartado para salvarnos. Nos ha puesto aparte para santificarnos, para purificarnos. Y hemos sido llamados a ser santos. Fíjense, no nos santifica por un rayo láser, por magia, sino nos dice la manera en que podemos ser santificados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y invocar en la Biblia es una lección en sí por su cuenta, porque invocar en la Biblia no es simplemente llamar a la presencia de uno o alguien,
¿verdad? Buscar la presencia de alguien, sino implica la obediencia. Implica la obediencia, porque cuando Ananías le dice a Pablo en Hechos capítulo 22, ¿verdad? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es la forma en que invocas a Dios. Primero purificándote, invocando su nombre. Y también en Mateo, el Señor Jesús 6:7 dijo, no todo el que me llama, me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no todo el que invoca mi nombre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, invocar implica la obediencia, y así fue en el principio. Fue después de que Adán y Eva, después que murió Abel, ¿verdad? Que volvieron a engendrar, ya después de eso dice que empezaron a invocar los descendientes de Enoch y Set, ¿verdad? Empezaron a invocar a Jehová, implicando que esos son los que obedecían, ¿verdad? El grupo de Caín siguió la desobediencia, el segundo grupo de Adán y Eva siguieron la obediencia. Entonces aquí estamos hablando de lo mismo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, versículo 16, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, nos recuerda el beneficio. Si hijos, somos herederos. Herederos de Dios, ¿verdad? Y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, esta parte del versículo 17 me gusta mucho porque padecer juntamente con Él no es una promesa que nos debe sonar muy bonita. Nos preferimos oír en los mensajes que dicen, pare de sufrir, o no. Preferimos oír los mensajes que nos digan, usted nomás diga yo estoy feliz y usted va a ser feliz. Nomás usted diga yo estoy contento y usted va a estar contento. Yo soy rico y usted va a ser rico. Y así. Así son los mega predicadores de hoy en día, ¿verdad? Pero aquí el llamamiento es a sufrir, oigan bien. Por eso es un manojo. No somos muchos los que estamos aquí sentados estudiando. Que nuestro llamamiento es a sufrir, padecer juntamente con él. Cuando pensamos en padecer, fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 24. A ver si lo encuentro. Tienen paciencia porque tengo problemas para mover las páginas. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es la iglesia. Ahora fíjate lo que está diciendo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, el cuerpo de Cristo sufrió en la cruz. Sí, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, tenemos que estar listos. O sea, ser cristiano no es para cobardes. No es para cobardes. Uno parece que aquí estamos peleando y trabajando como locos para tratar de tener pura felicidad, puro gozo, pura tranquilidad. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios nos indica y nos recuerda que tenemos oposición. Y la oposición va a salir. Ya está saliendo por todos lados y aquí está otra vez, ¿verdad? El capítulo 7 me indica claramente la oposición. O sea, una parte de mi cuerpo, de mi ser, quiere servir, es siervo del pecado, ¿verdad? En mi carne sirvo al pecado y en mi mente le sirvo a Dios. O sea, es tremenda. La batalla está aquí adentro de nosotros mismos. No tenemos que irnos muy lejos para encontrar sufrimiento. Entonces, si es que, volviendo a Romanos 8:17, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué es lo que es? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los demás?
Esa es la diferencia de la esperanza, ¿se fijaron? La esperanza es la gran diferencia que tiene que haber en nosotros. La esperanza en la vida eterna, esa motivación de la esperanza es tremendamente importante. Y esa esperanza, ¿quién la comunicó a nosotros? En Juan capítulo 6. ¿A qué vino Jesús? A ver, lean del 38 en adelante, Juan 6. Unos 10 versículos para que nos recordemos, por favor. Leo, hermano. Por favor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Ok. Por la vida del mundo. Amén, ¿verdad? Amén por lo que está diciendo. Pero fíjate lo que, si no nos damos cuenta, tan importante es creer esta palabra, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está diciendo? Nos da la vida eterna. Ahora uno dice, pero ¿qué si se le olvida? ¿Qué? Ya dijo aquí, ¿verdad? Esa es la voluntad del Padre. Que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y para asegurarnos un poquito más, Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Bueno, al 30, 27 al 30. ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta ahí, sí, por lo que dijo, lo querían matar. Ahí estaba el enemigo. Lo querían apedrear, tuvo que escabullir. ¿Pero qué es lo que dijo él? Nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, yo sí me puedo salir de la mano, ¿verdad? Yo tengo libre albedrío, yo puedo salirme de ahí, pero y sabemos que el diablo arrebata, arrastra, ¿verdad? Arrastra. Lobos rapaces que arrastrarán, ¿verdad? A los discípulos, pues tras de sí. Pero si yo estoy aquí firme y no me salgo, Dios no me va a sacar de ahí. Él no me va a sacar de ahí. Él me quiere dar vida eterna. Él quiere darme salvación. Él murió en la cruz para eso. Y si yo creo eso y recibo esta información divina de parte de Dios, de parte del Espíritu, me está diciendo de dónde viene eso me debe dar una cierta tremenda seguridad, tremenda fe y tremenda esperanza, ¿verdad? Y la disposición específicamente de padecer juntamente con Él, para que seamos glorificados. Vamos a Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad? Los miércoles en Europa y los sábados aquí en Venezuela estamos estudiando Génesis. Y veíamos que Dios, ¿cuántos días hizo el universo? 6. 6. 6. ¿Verdad? Ujú. Hizo y Adán y Eva le hicieron feo, no siguieron, no obedecieron para no quedarse ahí. Y entonces, ¿qué dijo Jehová? Maldita sea la tierra por tu causa. ¿Verdad? Y la condenó a terminar. ¿Qué es lo que dijo? No te gusta esta, la echamos para afuera. Pero el amor de Dios es tal, ¿verdad? Que allá en Juan capítulo 14, ¿qué le dice? En la casa de mi padre, muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Hoy volveré otra vez por vosotros, ¿verdad? Para que vosotros estéis conmigo. Entonces, fíjate bien lo que está diciendo. ¿No te gustó este mundo, esta creación que hice en 6 días? Bueno, la echamos por fuera, pero te voy a hacer otra mejor. La primera la echó en 6 días, esta lleva casi 2000 años preparándola. ¿Cuál será mejor? Esta. Vamos tras de esa, ¿verdad? Con razón el versículo 18 dice, pues tengo por cierto, estas son palabras del Espíritu Santo, ¿no? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad? Y segundo de los Corintios capítulo 4, para que nos acordemos cómo lo dice allá. También el Espíritu Santo a través de Pablo. El versículo 17, ¿qué dice? 4:17. Está bien. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, Ajá, Ujú. síguele. sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo lo llama él el sufrimiento que tenemos? Momentáneo. Leve tribulación. Ujú. Leve tribulación. No es nada. Nosotros somos los que lo hacemos grande, hermano. Nosotros lo hacemos grande. ¿Quién murió más este año? ¿Por qué? ¿Por COVID, cáncer o ataque al corazón? COVID. COVID. ¿No? Por ataque al corazón. Ataque al corazón. ¿Cáncer o COVID? Cáncer. COVID. Y sin embargo con eso vivimos. Pero viene el COVID y nos escondimos y dejamos de reunirnos y dejamos de animarnos, dejamos de hacer el trabajo del Señor y nos lavamos las manos y dijimos, no, pues Dios, tú me mandaste el COVID, culpa tuya. Y Él me está diciendo esta leve, momentánea tribulación. Y han muerto hermanos muy queridos en ellos. ¿No? Pero tenemos que pensar que ya les tocaba. Porque para mí morir es ¿qué? Ganancia. Ganancia. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema? O sea, si nosotros tenemos esa fe que quiere Dios que tengamos aquí, pongámonos a pensar, ¿no?, en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una perspectiva diferente, que necesitamos tener una perspectiva. Andar en el espíritu, en vez de andar en la carne, es andar con una perspectiva espiritual, una visión espiritual, no una visión material, no una visión carnal, no una visión mundana, no una visión sensual. ¿Verdad? ¿Estamos agarrando la onda? Antes de ir al 19, vamos a ¿Cómo dice, cortar ahí. hermano? Quiero comentarios, preguntas.
aportaciones de la distinguida concurrencia. Bueno, hermanos, siempre nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si ya estamos llenos del Espíritu Santo, pues echamos fuera el temor. Nosotros, pues, como dijo hace poco, este es de valentía, no es de cobardía. Entonces, es ahí nosotros que tenemos que ser valientes ante toda adversidad, ¿no? Y así, pues, ser hasta el fin para salir victorioso, pues, ¿no? Yo creo, hermano, que también toda semilla que nosotros plantemos, si la semilla es mala, lógica, lo que va a crecer es cosas malas, maldiciones, cosas carnales. Pero si nosotros plantamos semillas espirituales, semillas de la palabra de Dios, entonces lo que va a crecer de eso es, bueno, amor, virtudes espirituales. Entonces eso depende de cada cristiano, hermano, también. También dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Así que nosotros podemos decir lo que podamos decir, pero es por medio de nuestros frutos que nos damos de identificar que realmente somos discípulos verdaderos, que realmente adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces eso depende de cada uno de nosotros, qué tipo de semilla nosotros estamos sembrando. Quería compartir eso, hermano. Juan Gabriel. Comentarios. Sí, gracias, hermano. Estaba pensando en el pasaje de Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante, donde Jesús habla de los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo importante de hacer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios. Y cuando vienen las diferentes situaciones de la vida, ya sea una enfermedad, una pérdida o problemas, etcétera, lo que hacen en el cristiano es obstaculizar esa fe, lo detienen. Entonces dejamos de hacer lo que Dios dice que hagamos. Nuestro propósito de ser hijos de Dios es hacer su voluntad, a pesar de todo los obstáculos que se vayan presentando. Entonces, una vida activa, pues sí, va a ser una vida saludable. Y eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Andar es el modo de vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces es escuchar y hacer. Ese es mi comentario, hermano. Muy bueno, gracias. Y yo estaba pensando en el versículo 17, donde dice que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Nosotros al escuchar eso, podemos pensar y entender de que tenemos los mismos beneficios que tiene Cristo, al compartir la misma herencia de nuestro Dios. Y eso nos motiva, nos esperanza al siguiente versículo, cuando nos dice que por las aflicciones que van a ser, como lo estábamos conversando, las aflicciones son todas momentáneas, son todas temporales, más lo que nosotros vamos a conseguir en algún día va a ser eterno. Y ese pensamiento, yo creo que cada vez que estemos pasando por este tipo de aflicciones o por estos momentos malos, deberíamos tener presente esto para que nos reconforte el resultado que vamos a tener si somos perseverantes. Amén. Eso todavía pienso. Hermanos, aquí viendo en Romanos 8, 18,
donde dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Aquí, en el transcurrir de estos 2000 y tantos años de cristianismo, me imagino en la tradición oral, cuando los primeros cristianos sufrían, porque para ellos era el tiempo presente, igual como nosotros 2000 años después, en este momento es nuestro tiempo presente. Y entonces ellos iban alegres, gozosos, felices, por decirlo así, por lo que tanto uno ve y escucha y lee en los libros del tiempo presente de sufrimiento. Y que nosotros, ellos sabían muchas veces cuando se reunían en las casas o se reunían en cualquier lugar para tener esa comunión con Cristo, con Dios, sabía que los estaban persiguiendo, que esa pandemia que los azotaba, como eran los romanos, y que los iban a llevar, ahí no se salvaba nadie, porque después que lo agarraban, esa pandemia no había medicina. Y los mataban, y no una muerte fácil, sino devorado por bestias, en manos de los gladiadores, etcétera. Y nosotros muchas veces que tenemos esta facilidad, que tenemos todo, nos ponemos a pensar, no, es que yo no voy porque me enfermo, no, es que yo no voy porque está lloviendo, no, es que yo no voy o yo no voy a predicar porque es que a mí me da pena, me avergüenza que mis amigos del country me vean. Entonces, donde muchas veces uno con todos estos estudios que tenemos, donde se queda muchas veces, yo a veces me pongo a pensar eso, bueno, Raúl, tú qué tanto escuchas estudios, pero ¿qué haces tú para propagar la palabra de Dios, para llevar ese mensaje de salvación que todos los días te predican a ti, llevarlo a otras personas para que conozcan y para que vivan una vida de paz y tranquilidad como la que tú llevas? Entonces muchas veces uno se hace esa pregunta, ¿qué hago yo? Si es que yo no digo que me avergüenzo, pero a lo mejor me avergüenzo con no salir a predicar la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Y como decía alguien por allí, despierta y reacciona. Es allí donde nosotros tenemos que despertar y reaccionar a lo que nosotros somos, como decimos ser que somos cristianos. Esa es mi reflexión, hermano. Amén. Anímale, Víctor Armando, anímale a Raúl Molina, por favor. Samuel también. Howard. Y Edwin. Bueno, buenas Estoy tardes. Dios los escuchando. bendiga. Siga, hermano Víctor. Siga, hermano, siga, hermano, siga, hermano. Digo yo. Hermanos, me gustan mucho todos los comentarios, pero me llama mucho la atención regresarme un poco al versículo 8, al versículo 9 del capítulo 8, donde la segunda parte del versículo 9 nos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para lo que nos comentaba ahorita el hermano Raúl, el despertar, para lo que nos comentaba también el hermano Sergio, para todo esto necesitamos estar con el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es algo que nos motiva a nosotros a movernos, es imitar esa actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí de cuerpo presente. Es imitar esa actitud, es imitar ese amor del Señor Jesucristo hacia todos, hacia los demás, la humildad, la bondad que Él tuvo, la obediencia hacia el Padre. Es básicamente, si estamos con el Espíritu de Cristo, si imitamos ese Espíritu de Cristo, ahí vamos a ser herederos y coherederos con Cristo. Amén. Amén. Howard, Víctor Armando quiere hablar, obviamente. Amén. Muchas gracias, hermano. Está muy bueno aprender de
muchos de mis queridos hermanos que son instrumentos para la gloria de Dios. Bueno, yo quiero, hermano, aportar algo brevemente acerca del estudio que estamos teniendo. Los cristianos debemos estar siempre preparados para poder afrontar cualquier situación que tengamos en el campo, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo o donde quiera que vayamos. Tenemos que nosotros vivir conforme al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que morar en vosotros para que podamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Bueno, el apóstol Pablo dijo a los hermanos que estaban en Filipos, y quiero enfocar este pasaje bíblico que dice en Filipenses capítulo 4 y versículo 11. Filipenses capítulo 4 versículo 11, dice la palabra de Dios: no le digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiero enfatizar un poco esta palabra que dice cualquiera que sea mi situación. Nosotros tenemos que estar siempre preparados, hermanos, para cualquier situación que tengamos en nuestra carrera espiritual, en nuestra vida cotidiana. Tenemos que nosotros siempre estar siempre aprendiendo más y más del Espíritu de Dios, que nos va a guiar, porque si nosotros no vivimos con el Espíritu, entonces vamos a morir. Y los que practican las obras de la carne no van a entrar al reino de los cielos. Entonces eso es lo que debemos que enfocarnos, cualquier situación que estemos pasando, hermano, enfermedades, emociones o adversidades o aflicciones, temores, miedos, ansiedades y muchas cosas que pasamos, hermano, porque es parte de el aspecto emocional que tenemos todos. Y por eso que el apóstol Pablo decía, cualquiera que sea la situación, he aprendido a contentarme cualquiera, dice, con la palabra de Dios. Y viendo aquí, Pablo también con Bernabé, cómo animaban y alentaban a los hermanos que estaban en Antioquía, y les decía que tenían que ellos estar confirmados en la fe y animándose. Y eso es lo que tenemos que estar todos nosotros, animándonos, siempre estudiando, yendo a visitar o practicando, organizar el tiempo, estar siempre con las obras del Espíritu, siempre practicando conforme la voluntad de Dios. Ahí hay un pasaje bíblico que quiero enfocarlo también, hermano, aquí en Hechos, capítulo 14 y el versículo 22. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Sean amables, por favor. Lo leo, hermanos. Hechos 14, 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe, les decían: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, tenemos que confirmar los ánimos. Siempre estar dispuestos a pasar cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación que tengamos, hermano. Sigamos para adelante, siempre caminando, corriendo para llegar a la corona de vida. Y eso es lo que tenemos que siempre alentados los unos a los otros. Cuando el apóstol Pablo alentaba a la iglesia, y decía que nosotros tenemos que siempre estar confirmando los ánimos, nuestra fe tiene que estar basada y fundada en Dios para poder nosotros batallar y luchar. Recuerden, hermanos, que nosotros los cristianos hemos sido llamados no para estar cómodos, sino para padecer, para sufrir, para estar en muchas aflicciones y así poder ser pulidos, poder ser nosotros moldeados y poder nosotros perfeccionarnos y así estar con el fruto del Espíritu Santo cada día para poder nosotros estar también enseñando y estar también practicando para que muchas personas, muchas almas se acerquen al Señor. Y animémonos, hermanos, animémonos, cualquiera que sea la enfermedad o usted que tenga un problema, hay que poner siempre la mirada en los cielos.
porque ahí está nuestra herencia, ahí estará nuestra corona de vida. Y eso es lo que estamos buscando, todos buscamos eso, pero hay que esforzarnos nomás, esforzados y animados, porque Dios está con nosotros. Muchas Amén. gracias, para que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias, Víctor Armando, y a todos los que han hablado hasta ahorita. Una cosa que me impresionó ahorita, que no me había dado cuenta, el apóstol Pablo tuvo que aprender a contentarse. Gracias, Señor, por esta mañana. Dice ahí que ha aprendido a contentarme, ¿verdad? Con mucho, con poco, tenemos que aprender a estar tranquilos con lo que tenemos, sea bueno o malo, no dejarnos llevar. Edwin, perdón. Sigues. Sí, hermano. Pues es muy importante, ¿verdad? La aportación de lo que han dicho nuestros hermanos, y solamente para también dar mi opinión, ¿verdad? Somos hijos de Dios cuando somos guiados, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, ¿verdad? Cuando el Espíritu mora en nosotros y dejamos que actúe conforme a su voluntad, somos hijos de Dios. Por eso también herederos, ¿verdad? Herederos tanto como los sufrimientos de Cristo, pero también coherederos, ¿no? En la gloria que está preparada en un futuro. Entonces, es muy importante, por eso el contexto que viene hablando, ¿verdad? Acerca de vivir en el Espíritu. Y solamente cuando vivimos en el Espíritu, solamente cuando estemos dotados y llenos, por eso el apóstol Pablo siempre en las cartas enfatizó mucho el llenarse del Espíritu, como lo hizo a la carta a los Colosenses, ¿verdad? 1:9. Él oraba para que la iglesia de Colosa fueran llenos del Espíritu, del conocimiento. Y cuando estamos llenos del Espíritu, vamos a ser capaces de soportar cualquier situación que venga a nuestra vida. De lo contrario, será muy difícil. Por eso el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 2:21, Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria como cristianos es una lucha, ya lo han manifestado los hermanos, ¿verdad? Y estamos conscientes de eso. Nuestra vida diaria es una lucha, pero tenemos a Cristo como ejemplo en sus padecimientos para después sentarse a la diestra de su Padre. De la misma manera, si nosotros permanecemos y andamos conforme al Espíritu y vivimos dotados del Espíritu Santo, no habrá cosa que nos mueva, ¿verdad? No habrá nada, por más dura sea la situación que llega a nuestra vida, siempre, por eso en el 18, ¿verdad? Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación. O sea que esto es momentáneo, ¿verdad? Como lo dijo Pablo, es algo pequeño. Allá en 2 de Corintios 4:17, ¿verdad? Es algo momentáneo. Pero esto lo vamos a comprender cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Esa es la única diferencia porque alguien que vive conforme a la carne nunca va a poder comprender estas cosas. Y a la primera situación que llega a su vida, no se va a poder. Entonces, por eso la importancia de vivir conforme al Espíritu. Y si vivimos conforme al Espíritu, ahí también en Gálatas, ¿verdad? 5:23 encontramos todo el fruto que damos como cristianos. Sería todo, mis hermanos. Buenísimo, buenísimo, Edwin. Howard, ya escribiste en el chat, pero dilo, para que te digamos. Sí, decía que es eso lo que dice Pablo, tenemos que aprender a contentarnos, ¿verdad? A aprender lo que él mismo aprendió, de que hay que ser fiel a pesar de las tribulaciones, a pesar de las adversidades de la vida. Eso, hermano, eso es prácticamente, o sea, lo que
en resumen, quería yo decir, pues, es un aprendizaje de vida y un aprendizaje que tenemos que considerar todos los cristianos. Así es, Saúl, así es. Gabriel, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos tú y yo? Más o menos. Aproximadamente en el 2001. Ok, han pasado 21 años. ¿Y cómo Primeramente te ha Dios, ido? sí. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has Uy, aprendido? hermano, 20 años. Era una bala, este muchacho era una bala. ¿Ya? Y se veía a leguas que iba a ser productivo este hermano. Era un chiquillo, era un jovencito. Sí, No, es una maravilla, hermano, llegar a la iglesia del Señor. El predicador era Eduardo Sánchez, estaba acá a cargo. Eduardo Sánchez Salinas, de Ciudad de Acuña. Él se fue en el 2010 y yo me quedé como responsable aquí asesorando a mis hermanos. Me fui a capacitar en el 2004 al 2006, regresé en el 2006 y en el 2010 él se fue. Y ahí estamos trabajando en donde mismo compramos un terreno y empezaron a llegar otras familias y hasta el día de hoy seguimos ahí estables en la capital de San Luis Potosí, aquí en México. Nuestro hermano, hay planes para que en el aniversario del 2022, estamos en 2022, el 2023, venga el hermano Eduardo Sánchez el año que entra, primeramente Dios, en enero, al 22 aniversario. Estamos esperando que todo se acomode y primeramente Dios, vamos a hacer fiesta. Y pues han regresado algunos hermanos, de aquí han salido a otros lugares, también se han capacitado y pues semillero. Hay hermanos ministrando en otros lugares de la congregación. amén. Pues, seguimos trabajando en hacer discípulos, no solamente miembros, sino que sean discípulos y que a su vez preparen a otros obreros. La obra ahí va con la ayuda de Dios. Así en Gracias a Dios, gracias a Dios. hermano, recuerdo mucho las campañas masivas. Eran 15 días de evangelismo todo el día, andar en el campo, andar en la calle y al terminar cerrar con predicaciones. De eso sí lo tengo muy presente porque eran anuales, cada año se tenía esa Y campaña. levantar estudios, ¿verdad? Y muchos bautizados, muchos bautismos. Sí, se alcanzaban muchas porque venían evangelistas de diferentes lugares, más los locales y se abarcaban grandes tramos. Ya no he vuelto a ver esa actividad, hermano. No, todavía seguimos, hermano. Tenemos un equipo que trabaja, que está basado ahí con el hermano Orlando. Sí, esa actividad. Ellos siguen dando las vueltas así, una campaña por mes más o menos. Y seguimos con el asunto. Y hemos llegado a tener 2 equipos, pero ahora ya también cuando faltan los fondos no se puede. Pero tenemos un equipo para evangelizar nada más, eso sí lo sabes. Sí, aquí vinieron hace como 4 años, yo creo, o alrededor de 4 años, y dejaron trabajo, porque ellos vienen, evangelizan, se bautizan y hay que darle seguimiento. Sí, de eso ya tiene un rato, sí es cierto, y el otro hermano, el de Monclova, que ya falleció. Ya falleció. Con él es con quien empezamos, con el hermano Membreño. Ah, sí. Él dejó un equipo trabajando en Baja California también, pero en fin. Nomás quería que platicáramos así para que ustedes se dieran cuenta de cómo la constancia del trabajo de nuestro hermanito Gabriel. Y mal que bien, pero ahí seguimos adelante, creciendo siempre en la obra. Amén. Y estableciendo cada vez más trabajo para servir al Señor, ¿verdad? Para servir al Señor. Y eso es lo que hay que hacer. No dejar que nos achicopalen. Hermano, de una vez hago mi comercial.
Hay también hermanitas trabajando, o sea, no nada más los varones están capacitándose, sino también tenemos una hermanita o un grupo de hermanas que trabajan en un hospital y que trabajan en la cárcel de mujeres. Y dando seguimiento a los reclusos. Ahí en la congregación tenemos algunos egresados. Entonces, para que sigamos orando por algunos ministerios que son un tanto, pues que faltan elementos, que faltan hermanos en la fe para que se integren en algunos ministerios. Pero sí hay mucho trabajo, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos en sus diferentes lugares. También entiendo que hay varios ministerios. De hecho, usted estará posiblemente para el próximo viernes para que usted dé el resumen de lo que estudiamos hoy. El próximo viernes, en este horario, sí. En el horario de las 4, sí es posible hacer como una remembranza. Pues me hace el favor de repasar el versículo. Nomás son 2 versículos. 17 y 18. El 17 puede irse más para atrás y más para adelante, como quiera. Pero sí, perfecto. 10-15 minutos de resumen. Pues contamos con el hermano Gabriel para eso. Primero Dios, hermano. Aquí estaremos. Y así estamos. Aquí tenemos gente bastante nueva. Hermano Samuel, hace poco que se bautizó. Y él ya, ¿cuántos ha bautizado desde que usted se bautizó, hermano Samuel? Hermano Roberto, la primera persona que yo bauticé fue mi esposa. Dice el hermano Roberto, 5 segundos después de que yo me bauticé a mi esposa. Y ya en el ministerio, hace 2 años, ya hemos bautizado alrededor de 8 personas. Amén. Hace 3 noches bautizamos la última. Nueva alma que se añadió. La hija, Gaby, la hija de Florentina y Lucy, ¿verdad? Que son también recién bautizados. También. Con ellos estamos estudiando los lunes en la mañana. No, los sábados en la mañana, ¿verdad? Los sábados en la mañana. Libro de los Hechos. A las 10, hora de México, 11, hora de Colombia y 12, hora de Venezuela. Tremendo. No, Dios permite seguir haciendo trabajo, hermanos, para que estemos al tanto solamente. O sea, no se me achicopala, hermano Raúl. ¿Sí entiende lo que quiere decir achicopalarse o no? Sí, hermano, esa palabra, ese término es muy escuchado aquí, se habla mucho de eso, es no achicarse, no no echar para atrás. Sí, no, bueno, esa es otra cosa, pero es como no disminuirse, diría yo, sino seguir adelante, ¿no? Y esa es la lucha, hermano, que somos cristianos porque como hablamos muchas veces de los que son hinchas en equipos de diferentes equipos que le dan con ese vigor y ese ánimo y quieren llevar otros a su partido, y nosotros que tenemos la mejor condición de ser cristianos y nos achicopalateamos. Entonces es la reflexión que nosotros debemos hacernos, ¿no? Ok. Y yo no sé quién está en la conexión de iPhone, hermano. Porque no se ha dado a conocer, no sé quién está ahí. Si es la hermana Inés o... Está muy calladito, calladita, no sé quién es. Pero si está ahí, si quiere identificarse, por favor. Si no, pues no hay problema. Espero que haya escuchado. Bueno, vamos a terminar ya. Son las 5:13. ¿Verdad? En 1 hora y 45 minutos comenzamos con Ageo.